Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en estas charlas en línea Extensión desde casa que organiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes del Departamento de Extensión Académica. El día de hoy tendremos la presencia del maestro Jesús Mario Rivera Hernández, quien nos traerá el tema capoeira, arte marcial o expresión cultural. Pero bueno, antes de empezar con esta charla, me gustaría platicarles un poco de la experiencia con la que cuenta nuestro ponente del día de hoy. El maestro Jesús Mario Rivera inicia su práctica desde el año 2007 en el grupo Cachiveiro con el profesor Juan Carlos Jiménez, alias Negazo. Posteriormente abandona este grupo para formar el grupo Arch du Povo junto con el profesor Negazo. En 2017, en conjunto de varios miembros, forma el colectivo Capoeira de Barrio, enfocado a la difusión y práctica de la capoeira en proyectos sociales. Actualmente es capoeirista independiente, donde se mantiene en continuo aprendizaje de amigos, profesores y maestres mexicanos y brasileños. Fuera de la capoeira, es abogado y gestor cultural, desempeñándose en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, sin nada más que agregar, les quiero recordar que durante la charla nos pueden dejar cualquier pregunta que lleguen a surgir aquí en los comentarios y al final tenemos un pequeño espacio para contestar todas aquellas preguntas que lleguen a surgir. Sin nada más que agregar, los dejo con el maestro. Adelante, maestro. Muchas gracias Marcos. Antes que nada quiero agradecer a la universidad por la invitación y bueno, para mí es una de las primeras experiencias para hablar de capoeira. La verdad no tengo tanta experiencia como otros compañeros y amigos que llevan más años dentro de la capoeira, pero bueno, voy a tratar de explicar un poquito de la historia, un poquito cuáles son las características que hacen que la capoeira sea algo diferente a otras, podemos decirle llamada artes marciales o actividades deportivas o culturales. Entonces, voy a compartir tantito mi pantalla, voy a poner unas imágenes. Entonces, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la capoeira desde el punto de vista, bueno, hay muchos practicantes que la consideran arte marcial, otros expresión cultural, o una actividad artística. Bueno, la verdad que vamos a ver que la capoeira es algo muy complejo, que no se puede definir como una sola característica. Entonces, bueno, como vemos, y bueno, para hablar de la capoeira tenemos que hablar de la historia de Brasil, de la negritud de Brasil. Y eso nos enfoca a un poco de la esclavitud llevada hace más de 400 años en este territorio, ¿no? Entonces, aquí como podemos observar, está un mapa de cómo se dio esta esclavitud en estas regiones de África. No solamente en Brasil, sino se dio en prácticamente toda América, por las colonias ya sea americanas, bueno, aquí españolas también hubo aquí en México, en Brasil, podemos ver ahí que también en Colombia, Ecuador, y bueno, entonces tiene que ver mucho la capoeira. Entonces la historia de Brasil está enfocada en la negritud, en esta raíz muy importante que da a lo que conocemos por capoeira. Entonces, como podemos ver aquí en el mapa, muchos de los lugares donde provenían estos esclavos venían de diferentes, ahorita, países que era por ejemplo, Nigeria o Angola, Camerún. Entonces aquí podemos ver esta parte, ¿no? De cómo estas regiones provenían los esclavos. Y bueno, y aquí vemos un poquito del proceso, como iban llegando. Aquí se le conoce como navíos negreiros. Como podemos ver, esta esclavitud, bueno, el comercio de esclavos negros comenzó en Europa, en este caso Inglaterra, Holanda, España, Portugal, comenzaron con este tráfico de esclavos negros, ¿no? Hay una controversia muy grande, ¿no? Porque también en esa época hay que considerar que muchos de los esclavos, bueno, en este caso la raza negra o estas tribus, estas colonias, tribus o poblados negros, en África eran considerados como personas que no tenían alma, ¿no? Entonces era como que incluso el papa de aquellos años, cuando está la esclavitud en el siglo XVI, XVII, decían que no tenían alma y entonces permitió a través de una bula papal el comercio de esclavos, ¿no? Entonces aquí podemos ver estos navíos, cómo eran exportados, transportados estos esclavos
Y aquí podemos ver en el mapa cómo en la parte de abajo del navío eran esclavizados, bueno, eran sometidos a condiciones muy, muy infrahumanas a los esclavos, hacinados, muchos de ellos a veces no sobrevivían. Entonces, siempre eran los más fuertes, eran los que llegaban a los puertos. Y bueno, en la llegada de Brasil comenzaron con trabajos, principalmente en Brasil, se da mucho, mucho la parte de los ingenios azucareros. Entonces eran sometidos en estas condiciones, tanto hombres, mujeres y niños eran transportados para, principalmente la actividad que se daba mucho en Brasil era la caña, también había en minería, en otras cuestiones dentro de los puertos. Y bueno, y es como en esta lucha o en esta, digamos, de este pues, maltrato que sufren los afrodescendientes ya llegados a Brasil, es cuando comienzan ciertas prácticas. Hay muchas teorías de cómo surge la capoeira, no se ha confirmado al 100% porque tanto muchos maestros de capoeira en Brasil como en otros lados dicen que se surge de diferentes danzas, diferentes prácticas culturales que es muy difícil saber de dónde exactamente, ¿no? Yo creo que es una mezcolanza porque hay que recordar como eran de diferentes tribus, diferentes zonas, no todos hablaban el mismo idioma o se comunicaban a través de la misma lengua. Entonces, ¿cuál era una manera de poderse comunicar a través de esos rituales, ¿no? Danzas, bueno, expresión corporal, música, sobre todo. Y entonces aquí podemos ver pequeños indicios de lo que puede ser como cómo se practicaba ciertas danzas, ¿no? Y eso fue lo que empezó a dar surgimiento a la capoeira. Entonces aquí vemos en estas colonias, bueno, en estas colonias que se llaman sensalas, donde estaban estos negros ahí sometidos a los trabajos. Y bueno, una de las teorías y más aceptada en muchos de los maestros angoleros de la capoeira angola, dice que surge de la danza del engolo. La danza del engolo que es una práctica, es una danza que se da en parte de regiones de África, principalmente de Angola. Y ahí vemos que se llama la danza del engolo, danza de la cebra. ¿Por qué se llama así? Bueno, se dice que esta danza se hacía a través de estas tribus, estas poblados, donde se practicaba esta danza para poder conseguir a una mujer y poder pedir su mano, bueno, que se pudieran unir. Entonces, siempre peleaban dos, por lo general dos hombres, y siempre en este caso, digamos, el que podía vencer a través de esta danza, se quedaba con cierta mujer, ¿no? Y bueno, es una de las teorías de que se dice de que nace la capoeira, ¿no? No está 100% confirmado, muchos descartan esta teoría, pero bueno, son de las cosas que se hablan, ¿no? Y también hay una cosa muy importante que tenemos que hablar. La capoeira surge también mucho de la filosofía de la capoeira que hoy conocemos, nace de los quilombos brasileños. ¿Qué son los quilombos? Los quilombos son estas como ciudades, podemos decir ciudad-estados, que también eran como cierta manera monárquicos, donde eran africanos libres, donde se llegaban a escapar de estos ingenios azucareros o de la actividad donde se encontraban, porque ya no querían ser sometidos, ¿no? Sabían que podían morir y mejor preferían luchar. A veces luchaban, muchos morían en el intento, pero muchos se iban a lugares muy alejados y para poder establecer sus ciudades. Entonces aquí el más representativo, el más grande de este quilombo fue el quilombo dos Palmares. Entonces aquí podemos ver en esta región de Brasil, bueno, ahorita es en el estado de Pernambuco, donde se encuentran estos vestigios arqueológicos incluso de este quilombo. Entonces, como podemos ver, este quilombo dos Palmares era la unión de diferentes como poblados, diferentes pequeñas ciudades de esclavos libres. No solamente había esclavos libres que escapaban de sus opresores, sino también había judíos, musulmanes, incluso algunos portugueses blancos que oían de la ley o porque estaban queriendo escapar de alguna cosa que habían hecho. Entonces, en estas comunidades ahí existen estas. Y aquí es donde se dan muchas de las características de la capoeira. La filosofía de la capoeira nace de estos quilombos, ¿no? Entonces, por eso dice que la capoeira es un quilombo, sí, porque es una resistencia, es una lucha de los esclavos. Y el personaje más representativo, como lo podemos ver aquí en la derecha, es Zumbidos Palmares. Zumbidos Palmares es la figura representativa de este quilombo. Es el que lucha para evitar que el quilombo cayera, porque durante muchos años, alrededor de 100 años o más,
estuvo en constante lucha para evitar que lo derrotaran o que desapareciera en el quilombo. Entonces, incluso el día 20 de noviembre, el día de su muerte, se le conoce como en Brasil, gracias a su lucha, gracias a esta representación, como el Día de la Conciencia Negra. Entonces, realmente él es una figura emblemática en la historia de Brasil. Entonces, sí, que tiene que ver mucho con la capoeira, ¿no? Entonces, quizás en esos quilombos ya había pequeñas prácticas o algunas expresiones que mejor también dieron origen a la capoeira, ¿no? Entonces, no se sabe al 100%, pero bueno. Después de todo este quilombo, después en 1888, si no mal recuerdo, es cuando se da la abolición de la esclavitud en Brasil. Pero digamos que eso fue de manera formal. Sin embargo, continuaba aún así el estigma hacia los negros, ¿no? Comenzaba la discriminación racial, y entonces que surgen muchas cosas dentro de los practicantes de capoeira, bueno, que en ese tiempo no se conocía como capoeira como tal, pero vemos que hay mucho misticismo y parte de la cultura popular que se da. Entonces, después de esta esclavitud, a finales del siglo XIX, se da mucho de estas misticismos, de estas mitos o leyendas, ¿no? Entonces ahí surge una leyenda que es muy conocida dentro del mundo de la capoeira, que es Visoro Manganga, que es un personaje que lo podemos equiparar como un tipo Robin Hood, que ayudaba a librar esclavos. Bueno, en ese tiempo no eran esclavos ya, pero que seguían en esos trabajos infrahumanos. Entonces ayudaba a escapar, robaba cosas para dárselo a estas comunidades negras que había en el recóncavo bahiano, que es aquí en Bahía, Brasil. Entonces podemos dar que también la capoeira tiene esta parte, ¿no? de la cultura popular, de leyendas y mitos. Y bueno, también la capoeira tiene un contexto pues religioso, aunque muchos de los practicantes actualmente deciden si o no profesar ciertas religiones, que hay muchas, que puedo mencionar como el candomblé, el umbanda, etcétera, ¿no? Entonces, sale mucho parte del sincretismo de la capoeira. En la capoeira se le conocen como los orixás, como estos señores estos elementos que se encuentran en los ríos, en los mares, en la naturaleza. Entonces, hay mucha parte del sincretismo de la capoeira dentro de la capoeira. Entonces, se respeta de uno como capoeirista, conoce estos orixás, no quiere decir que la profese, uno elige si la profesa o no, pero debe conocer un poco de este sincretismo que es parte de la riqueza cultural de la capoeira, porque no solo le da ciertos nombres a ciertos movimientos, a ciertas características, sino también a la música. Incluso en elementos musicales que te vamos a ver, encontramos esas partes, ¿no? Y bueno, ya comenzamos aquí en cuestiones ya de lo que es la capoeira actual en el siglo XX, ¿no? Muchos de los elementos que contiene la capoeira que ahorita vamos a ver, tanto la música, muchas de ellas, elementos musicales, los instrumentos, algunos nombres, prácticamente surgen en el siglo XX, ¿no? Antes del siglo XX, entonces, no era conocido como tal como capoeira o era visto de esta manera, incluso fue muchas veces estigmatizado durante muchos años. Después, en el siglo XX, fue prohibida su práctica, porque hay que recordar, después de la esclavitud, después de la abolición de la esclavitud, aún sigue este estigma hacia los negros, entonces no tenían trabajo, entonces muchos de ellos hacían lo que se conocen en Brasil como el malandragem, que eran como estas pandillas o estos personajes como de cierta criminalidad que usaban esta práctica como capoeira para robar, para asaltar. Entonces este estigma continuaba. Entonces en el siglo XX la capoeira fue prohibida, no se podía ejercer como tal, entonces usaban los sobrenombres, ¿no? Entonces es una parte de la cultura de los capoeiristas, bueno, de la capoeira en sí, donde vemos que un sobrenombre en la capoeira es, bueno, en algunos grupos, en otros, no todos lo aplican, pero encontramos que el sobrenombre era muy importante, porque antes era para evitar que los atraparan o que la policía o el ejército los agarraran, ¿no? Entonces siempre se ponían sobrenombres y viene mucha de esta parte. ¿Y qué fue después? Aproximadamente en 1920, Mestre Bimba, uno de las figuras importantes de la capoeira, es el que le da un poquito, trata darle un giro a la capoeira, bueno, en ese tiempo de la práctica de la capoeira. ¿Qué es lo que hace? Hace que la capoeira se vuelva un poquito más académica, que se pueda impartir en lugares cerrados, o sea, en academias, lo que se conoce en otros artes marciales como dojos, porque antes no estaba en eso. Entonces la práctica era antes muy orgánica, antes el maestro que enseñaba era con la convivencia con los alumnos, no había esta figura de maestro-alumno, sino era una convivencia, digamos que era una manera más orgánica. Entonces Maestre Bimba en 1920 empieza a
él era practicante de capoeira, también era practicante de batuque, de otra expresión cultural, de también como una danza afro-brasileña. Entonces empieza a meter ciertas partes, porque también hay que ver que hay mucha influencia en estos años sobre otras artes marciales como el judo, el jiu-jitsu, bueno, y otras, el karate, estaba el boxeo. Entonces, en ese tiempo había muchas luchas, artes marciales. Entonces me veía Mestre Bimba que esta capoeira estaba un poquito desprotegida en cuanto a los movimientos, en cuanto a los ataques, a las defensas, y es como empieza a meter una metodología de enseñanza. ¿Y qué es lo que hace? Entonces empieza a enseñarle a universitarios, empieza que la capoeira salga a otros sectores sociales y económicos, porque siempre era parte de la cultura popular de las zonas más pobres. Entonces él empieza a darle esto. Fue muy criticado también en esa época, hay que recordarlo. Entonces, porque muchos maestros más antiguos decían que estaba blanqueando la capoeira. Bueno, hay muchas controversias, pero en esos años él empieza a desafiar a muchos luchadores, ¿no? Aquí como vemos en la fotografía, empieza a retar a varios luchadores de lucha libre, de box, de karate, judo, incluso muchas de las cosas, de las prácticas que metes para poder contrarrestar estas técnicas, ¿no? Entonces él en 1937 hace que la capoeira sea permitida. ¿Y cómo lo hace? Hace que en ese tiempo el presidente Getulio Vargas acuda a una presentación de capoeira donde él lleva a todos sus alumnos y enseña toda esta parte de la metodología que enseñanza de la capoeira. Entonces, gracias a esa iniciativa, gracias a que pudo presentarse de esta manera, es como el presidente, bueno, en ese tiempo se puede permitir la capoeira, ¿no? Su práctica. Pero ¿qué es lo que les comentaba? Entonces después surgen otros capoeiristas, entre ellos otros intelectuales, poetas, filósofos, escritores, donde criticaban al Mestre Bimba, decían que estaba blanqueando la capoeira, que llegaba a sectores económicamente más altos, estaba perdiendo un poco de la raíz. Entonces cuando empiezan a querer rescatar, bueno, lo que ellos llaman la esencia o esta parte conservadora de la capoeira, ¿no? Que es muy controversial, que cada quien ha visto o decide conforme va aprendiendo si decide ser cierta capoeira regional o en este caso capoeira Angola, que es con el que también Mestre Pastiña hace algo similar con lo que hace Mestre Bimba. Entonces él empieza también en academias a enseñar la parte de la capoeira, que muchos en ese tiempo lo llamaban capoeira Angola, ¿no? Y lo que se conoce actualmente. Entonces, gracias a Mestre Pastiña, que también hace esta parte de la metodología de la capoeira Angola, se enseña en academias, también se ponen uniformes, digamos, para hacerlo de manera más disciplinaria y mejor vista, ¿no? Al público. Entonces, también Mestre Pastiña es uno de los también referentes de la capoeira. Pero también hay que recordar que no son los únicos capoeiristas. Entonces, hay muchos más capoeiristas que no nombro, que son demasiados. Por eso lo pongo a los más representativos, a los que han aportado ahora sí que una gran importancia de la capoeira que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, ¿y qué puedo decirle? La capoeira tiene una base social y cultural muy importante. La capoeira, bueno, no se puede entender, no se puede saber qué es la capoeira hasta que no se vive, hasta que no se practica. Se puede practicar los movimientos defensas, que lamentablemente no puedo enseñar, pero que los invito que tenga oportunidad. Pero se puede mostrar aquí. Entonces aquí, como podemos ver, aquí es una rueda de capoeira. Una rueda de capoeira es el círculo, ¿no? Muchos de mis maestros o en cursos que he tomado comentaban que el círculo se debe por un contexto de la energía, para que se la energía en este centro, donde todos son partícipes de que la capoeira surja, ¿no? Pasan dos al frente, alrededor de este círculo están la gente que con palmas y cantos y los instrumentos que podemos ver aquí. Es como comienza esta práctica, ¿no? Entonces, a través de la música, de ciertos toques, ciertos cantos, es como se comienza la capoeira. Realmente la capoeira nace de estos círculos, de estas rodas de capoeira. Y bueno, muchos de estos proyectos, muchos de la capoeira surge también dentro de las favelas, ¿no? De esta cultura popular. Entonces hay muchos proyectos sociales que uno puede buscar, puede encontrar que la capoeira ha ayudado a muchos de los sectores vulnerables, como niños, jóvenes, para alejarlos un poco de la delincuencia, de la criminalidad que surge dentro de estas favelas, ¿no? Entonces aquí podemos ver una favela que está en Río de Janeiro. Y bueno, después de toda esa práctica, después de todos estos mestres, en los años 80, más o menos, perdón, en los años 60 cuando empiezan a surgir los grupos de capoeira, más o menos, finales de los años 60. Y bueno, aquí ya toman características de la capoeira regional de Mestre Bimba, la modifican un poco,
hay una controversia dentro de los maestros, dentro de los practicantes de la capoeira, si realmente hay más ramas de la capoeira. Bueno, hay dos que ya nombré, la capoeira regional con Mestre Bimba, capoeira Angola, su representante es Mestre Pastiña, pues dan hay una que después de los años 60, después de que surgen los grupos, es con lo que se conoce la capoeira contemporánea. Muchos dicen que no, que realmente toda la capoeira es contemporánea, lo que estamos viviendo. Muchos quieren llamarla como capoeira contemporánea porque aquí se hacen otros elementos que vamos a ver, como elementos más deportivos, más de competencia, de acrobacia, una parte estética muy importante. Entonces, es cuando esto, digamos, estos grupos que buscan que la capoeira sea más efectiva en tanto en movimientos, rapidez, eficacia de contacto. Y es después que muchos años después, en el 2014, es cuando se considera, bueno, se hace todo un pequeño análisis. Muchos de los capoeiristas que son también profesores de otras materias, es cuando deciden hacer que la capoeira sea reconocida, más bien no reconocida, sino que sea inscrita en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Entonces, en 2014 se hace toda esta iniciativa, se presenta. Les voy a poner aquí un video de lo que pasó esa vez. Déjame dar. Bueno, no está aquí el video, pero bueno. Entonces, en ese tiempo se hace que la capoeira sea reconocida como patrimonio inmaterial. Y bueno, ahí se hace una pequeña presentación dentro del comité de la UNESCO. Se van varios de los mestres, capoeiristas para ver una presentación y bueno, en ese año se reconoce, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que se reconozca? No quiere decir que a nivel internacional se proteja como tal. Ya que es a través de una convención que se llama Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, en el que está adherida Brasil, México, que también tiene varias expresiones ahí inscritas. ¿Y qué es lo que hace? Es que obliga al país, en este caso a Brasil, a hacer toda una política de Estado, una política cultural para proteger a la capoeira, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no sea, que no sea reprimida, que sea difundida, fomentada, que tenga una parte educacional. Entonces exige que el gobierno brasileño proteja esta expresión. Entonces es muy importante su inscripción dentro de esta lista representativa para poder dar surgimiento a lo que se conoce bueno, más que surgimiento, perdón, para que se continúe con la difusión y práctica de la capoeira, ¿no? Que no sea, y vamos a ver que aún así, a pesar de esto, dentro de Brasil hay mucho estigma, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que desconocen incluso de lo que es parte de su historia como brasileños. Y no todos practican capoeira en Brasil, ¿no? Hay que tenerlo muy claro en eso, ¿no? Entonces, es la verdad que gracias a la globalización es como llega a México, como llega a otros países de Europa, Estados Unidos, y ya está prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que se trata es de la difusión, ver estas características importantes de la capoeira. Y bueno, aquí vemos un poquito de los instrumentos que aquí traje. Les voy a enseñar un poquito de los instrumentos que son parte de la capoeira. Les voy a explicar un poquito. Y bueno, este es el instrumento principal, que se llama berimbau. Es un instrumento de cuerda percutida. Este instrumento fue insertado en el siglo XX. Realmente no hay un antecedente donde se explique que la capoeira ya había surgido, bueno, que ya era parte del berimbau de la capoeira. Pero sí fue a partir del siglo XX. Ese instrumento se usaba principalmente cuando ciertos vendedores querían ofrecer su pescado o mercancías o fruta, verdura. Entonces hacían como una especie como lo que en algún tiempo en la Ciudad de México había como los que vendían obleas o estas pequeñas del triángulo. Entonces, un poquito para atrás. Como vemos, es un instrumento de cuerda percutida. Hay tres diferentes tipos de tipo de berimbau. Dependiendo de este se llama cabazo. Dependiendo del tamaño de esta, se llama cabazo. Entonces, aquí, dependiendo del tamaño, da una cierta tonalidad. Puede ser más agudo, más grave. Por ejemplo, este es un berimbau viola, que es un sonido más agudo. Entonces, hay tres tipos de toques. Así, la variedad de estos tres toques dan lo que se conoce como un toque de capoeira. Entonces, por ejemplo, está sin piedra. Con piedra. Y sobrepuesta. Entonces, las variantes de esos tres toques dan un toque. Por ejemplo, voy a tocar un toque de capoeira Angola. Bueno, está
parte del instrumento que se aquí. Y bueno, este es el instrumento principal de la capoeira. Entonces, como eso varía dependiendo de los grupos que hay muchos que prefieren elegir nada más 2 berimbaos o 3, dependiendo del grupo, ¿no? Entonces, y eso también es muy importante de la capoeira. Afortunadamente es muy bueno la diversidad, estas visiones de la capoeira, tanto los que son muy conservadores o los que son más abiertos o que quieren insertar otro tipo de cosas dentro de la capoeira, da una riqueza a la capoeira. Entonces, no hay un código establecido donde todos los grupos sigan ciertas cosas, no, hay muchas cosas muy diferentes que se pueden notar en diferentes grupos. Entonces, bueno, me lo voy a enseñar. El berimbau es el instrumento principal, está acompañado de diferentes instrumentos, que les voy a enseñar. Otros instrumentos que hay es el agogó, este agogó que es de castaña, también hay un agogó que es de metal. Maestro, Es muy... con mientras nos comparte su pantalla, no podemos ver su cámara. Ah. Perdón. Ah, listo. Ahí está. Según yo ya lo compartí. Sí, ya. Entonces, bueno. Aquí otro de los instrumentos que se llama agogó. Entonces, aquí. Perdón. Ahí está. Perdón. Si es que se me dio de ahí. Entonces, aquí, bueno. Les voy a enseñar otra vez el instrumento del berimbau. Creo que no se vio. Una disculpa, es que ahí no puede compartir la pantalla. Pero bueno, aquí está el berimbau. Como les dije, es un instrumento de cuerda percutida. Ya lo pudieron escuchar. Aquí está lo que se llama cabaza. Depende del tamaño, da lo que ya les comenté. Bueno, ya lo toqué, ya lo escucharon un poquito. Y pueden aquí notarlo. Bueno, entonces el berimbau, el instrumento principal, ¿no? Estaba enseñando aquí el agogó, que ese es que puede ser de metal, que lo había contado, y es un instrumento de acompañamiento. Entonces, siempre el berimbau tiene que escucharse como principal, y estos solo van acompañados. Depende del ritmo, el agogó puede tocar o más rápido, más lento, con más cadencia. Bueno, es el agogó. Está otro instrumento que es el recorreco. Es parecido, que deja como un sonido similar al güiro, como el güiro. Entonces también igual, dependiendo del ritmo, se puede tocar, ¿no? Ese es aquí el recorreco. Otro de los instrumentos principales es el pandero. Pandero o pandereta, como digamos, también es parte importante de la batería. También es importante dentro de la capoeira, ¿no? También dependiendo del grupo, se puede usar 1 o 2 panderos, se puede usar, bueno, 3 berimbaos, casi siempre todos los grupos lo utilizan. La formación de la batería depende del grupo, depende del mestre, de cómo le guste. Bueno, yo principalmente, bueno, dentro de que yo aprendí, usaba todos esos instrumentos. Y otro instrumento principales también, que también es muy importante que se toca, es el atabaque. Este instrumento, a ver si se alcanza a ver un poquito. Este instrumento del atabaque, Mestre Bimba no lo quiso introducir dentro de su práctica de la capoeira regional porque él era parte él creía mucho, bueno, él era del candomblé, entonces era uno que sabía que el atabaque es un instrumento muy importante y que tenía que tener respeto, entonces tiene que ver mucho con la parte de
el sincretismo dentro de las religiones. Entonces, Mestre Bimba no decidía usar la tabaque. Después, cuando la Angola comienza con su auge, que comienza con su práctica, muchos lo introducen. Entonces, ya actualmente dentro de los grupos se utiliza la tabaque. Pero tampoco era un instrumento aparte que nace con la capoeira. Es muy importante mencionarles que no todos los instrumentos nacen dentro de la capoeira. Se van añadiendo conforme a la práctica, conforme a la historia, conforme a estas necesidades, ¿no? de establecer un sonido, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un sonido que se toca mucho en la capoeira. Bueno, depende del toque también, del ritmo, también cada maestro tiene variaciones de su toque. Entonces, como ven, aquí están los instrumentos. Y la conjunción de esto, de todas estas armonías de estos diferentes instrumentos, es como se conoce como la batería, como que da ciertos toques, ciertos cadencias, ciertos... y bueno, yo les iba a tocar, pero yo canto muy feo, entonces prefiero mejor ponerles un video de cómo es una música de capoeira, ¿no? Pues aquí yo tengo... aquí les voy a compartir. Permítanme un tantito. Y bueno, es un poco de lo que la música de capoeira, de lo que se hace dentro de la capoeira. Como ven, es algo que muy fuera de, dejando de lado un poco, romantizándolo, sí es una práctica que conlleva muchas cosas, ¿no? Tanto de filosofía como de música, movimientos acrobáticos, movimientos defensivos, de ataque. Entonces la capoeira abarca muchas cosas. En el contexto actual en México, realmente tiene muy poco en México, no tiene mucho como, por ejemplo, otras artes marciales, que también está la controversia si se llama arte marcial o no. Como ya vimos, es dependiendo de la percepción de cada grupo, de cada... Pero aún así, aunque un grupo mestre se enfoque en lo arte marcial, aún así no puede dejar de lado estos elementos, ¿no? Que ya enseñamos, como la música, la historia, la tradición. Aún así, aunque se enfoque de esa manera, la capoeira no puede dejar de lado estos elementos que lo caracterizan. Entonces, si es como es una expresión, no es un arte marcial, depende de cada persona, ¿no? De qué es lo que quiere buscar dentro de la capoeira. Entonces, nada está bien y nada está mal, ¿no? Cada quien depende de su enfoque. Yo, por ejemplo, yo la considero como una expresión cultural que nace de los africanos, aparte de las cuestiones artísticas, arte marcialistas, si es que existen. Y bueno, entonces en esto podemos ver que la capoeira es muy compleja, no se puede definir como tal, aunque nos pueden decir que la capoeira es una danza, es una lucha disfrazada de danza. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Pero podemos ver
que la única manera de poder entender la capoeira o apreciarla es practicándola. Entonces, yo les invito a que la practiquen. Ahí en Aguascalientes hay algunos grupos que dan clases, son muy buenos. El trabajo que se hace de los capoeiristas mexicanos es muy bueno alrededor del país. Bueno, aquí la capoeira surge, bueno, como les comentaba, tiene muy poco tiempo en México. En 1992 se da la primera clase como documental de la capoeira. Entonces, cuando comienza la capoeira aquí en México como tal, empiezan a surgir varios grupos, llegan otros maestros brasileños a sentarse por un tiempo. Y bueno, actualmente hay alrededor de 80 grupos en México, ¿no? Falta más difusión, falta que practiquen más. Lamentablemente no están, hay muchas prácticas que tienen mayor audiencia, como el taekwondo, el karate, pero la capoeira es una práctica que es muy complicada, ¿no? Físicamente es muy demandante, pero también te exige aprender otras cuestiones, ¿no? Que te hace una persona un poco más completa, ¿no? Solo ver la parte física. Entonces, pues eso es lo que puedo decir de la capoeira, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación y por darnos esta charla durante este espacio. Y bueno, vamos a esperar unos segunditos para ver si tenemos algunas preguntas. Voy a verificar. Bueno, pues de lo que estaba viendo aquí en los comentarios, parece que hubo algunos congelamientos. Bueno, recordamos que igual terminando la transmisión se va a quedar aquí grabada dentro de la plataforma y también posteriormente va a ser subida en nuestro canal de YouTube como Extensión Académica UAA, donde también ahí podrán ver directamente la transmisión ya sin ningún problema que tuvo de congelamiento. Y bueno, maestro, parece que de momento no hay preguntas. Si en dado caso llegaran a surgir durante las grabaciones que se quedan, se las hacemos llegar para en una oportunidad que tengan nos pueda dar la oportunidad de dar una respuesta textual. Sí, claro, claro. Y bueno, maestro, nuevamente le agradezco el tiempo y la oportunidad que estuvo para estar aquí con nosotros. Y bueno, para todo el público y espectadores que estuvieron con nosotros, no me queda también que agradecerles el tiempo que brindaron para estar en este espacio. Y solamente les hago una invitación para el día de mañana, en punto de las 6 de la tarde, con nuestras charlas. Y el día de mañana tendremos el tema que es el yoga restaurativo en punto de las 6 de la tarde. No olviden sintonizarnos aquí en la página de Facebook. Y bueno, que tengan una muy bonita tarde, cuídense mucho y no se olviden de no bajar las guardias contra el COVID. Que tengan bonita Gracias. tarde. Hasta luego, gracias.